Bien, en este video tutorial, una vez que ya sabemos crear documentos y colocarlos en nuestra unidad de Google Drive, bien sea con ayuda del control para subir archivos desde nuestro ordenador o bien sea con el control crear, en este caso hemos visto cómo se creaba por ejemplo un documento de texto, lo que vamos a aprender ahora es a realizar tareas básicas de mantenimiento de nuestra unidad. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, a básicamente organizar nuestros contenidos de forma pues que no aparezcan todos juntos, que podamos colocarlos dentro de carpetas, que podamos moverlos de una carpeta a otra, etcétera. Bien, lo que vamos a hacer ahora mismo es seleccionar, por ejemplo, cualquiera de los documentos que tenemos aquí. Vamos a seleccionar, por ejemplo, este documento prueba de trabajo colaborativo. Vamos a hacer un clic y comprobamos que cuando hacemos un clic sobre este archivo que ya hemos seleccionado, esta opción sería seleccionar el archivo en cuestión, se habilitan una serie de controles en la parte superior, ¿de acuerdo? Que nos van a permitir realizar algunas operaciones básicas. La primera operación es crear una nueva carpeta en mi unidad. Esta operación no es necesario tener activo ningún archivo, puesto que lo único que hace es crear carpetas, al igual que la que tenemos aquí en documentos, que ya la hemos visto en un tutorial anterior. Posteriormente se activa otro control, que es el de compartir. Este control es el mismo que nos ha aparecido en los documentos cuando originariamente los creamos y creamos sus enlaces para seleccionar qué usuarios podían tener acceso a ellos. Pues no es necesario abrir un documento para ir a activar la opción compartir. Si yo selecciono, por ejemplo, el documento prueba de trabajo colaborativo y le doy a compartir, él automáticamente ya me saca el enlace de publicación sin necesidad de abrir el documento. Y como podéis recordar de un tutorial anterior, este usuario que está aquí era un usuario que tenía permiso de edición y que en su momento se le dio. Si yo quisiera eliminar el permiso de edición de este usuario, por ejemplo, sin necesidad de abrir el documento, pues bastaría con dirigirme aquí a este aspa que aparece al lado de su nombre, le hago un clic y me dice que es necesario guardar los cambios. Le digo guardar y de esta forma ese usuario que yo ya le había dado permiso ahora pues automáticamente carece de él. Bien, luego existe otra posibilidad que es también bastante útil, que consiste en organizar nuestros documentos. Si nos fijamos, aquí tenemos una carpeta de documentos, pero todo está fuera de esa carpeta. A mí me podría interesar, por ejemplo, tener una carpeta documentos para incluir archivos de texto, otra carpeta que fuese, por ejemplo, imágenes, para incluir imágenes. Vamos a hacer un proceso sencillo para que se pueda apreciar cómo se puede ordenar nuestra unidad de Google Drive, al igual que lo hacemos con una unidad de un pendrive. Sería tan sencillo como lo siguiente. Vamos a crear una nueva carpeta. Como tenemos una carpeta aquí documentos, vamos a crear una nueva carpeta que sea imágenes. Vamos a darle aquí al control nueva carpeta, le vamos a decir imágenes, le decimos crear, ya la tenemos creada aquí y ahora se trata de mover el documento prueba, que es un documento de texto, y el documento célula lo vamos a mover a la carpeta documentos. Para ello seleccionamos prueba trabajo colaborativo y la célula, ya tenemos los dos seleccionados, y vamos a seleccionar el control mover para introducirlos dentro de la carpeta documentos. Le digo mover a y como podéis ver me muestra todas las carpetas que yo tengo disponibles. Si yo le digo documentos, selecciono documentos, aquí tengo la opción mover. Si no tuviese una carpeta visible podría crearla con este enlace sin ningún problema durante el tiempo de ejecución de la operación, pero en nuestro caso, como ya la tenemos creada aquí, pues simplemente la seleccionamos, le decimos mover y estos documentos no han desaparecido. Evidentemente, si yo ahora hago clic en la carpeta documentos, aquí lo tenéis, aparecen los dos documentos. Si nos damos cuenta, conforme vamos avanzando en las carpetas, en la parte superior, mi unidad sería, digamos, la raíz de la unidad de Google Drive y esto me está indicando que yo estoy dentro de la carpeta de documentos. ¿De acuerdo? Es decir, yo podría moverme por las distintas unidades. Aquí me indica en qué posición me encuentro. Si yo quiero volver a mi unidad, aquí lo tengo. En mi panel me aparece el nombre de la unidad y las subcarpetas que tengo dentro de ella. Si vuelvo a presionar en mi unidad, vuelve a aparecer la raíz de esa unidad de Google Drive. Ahora vamos a mover la carpeta fotocélula, vamos a pinchar, le vamos a dar la misma operación, vamos a decir mover y le vamos a seleccionar la opción imágenes, que queremos tenerla dentro de nuestra carpeta imágenes. Le digo mover y como podéis ver ahora mismo ya
queda solo una estructura de carpetas. Si selecciono la opción imágenes, dentro se encuentra la foto de la célula. Bien, con esto lo que hemos aprendido pues básicamente es a realizar operaciones básicas de colocación de archivos en las ubicaciones necesarias. Para finalizar, y tan importante como crear documentos o colocarlos en sus ubicaciones normales, es muy importante, por ejemplo, vamos a entrar en la carpeta de documentos, aprender a eliminar archivos. Si yo quiero eliminar archivos, vamos a seleccionar, por ejemplo, esta prueba de trabajo colaborativo, vamos a seleccionar, y si lo que quiero es eliminarlo, simplemente tendría que presionar sobre la papelera. Debería presionar y ese documento habrá desaparecido de mi unidad de Google Drive. Bien, por último, si selecciono un archivo, tengo la posibilidad de realizar una vista previa del documento. Es decir, si le doy a vista previa, lo que hace es cargar el contenido de ese documento. No existe mucha diferencia entre presionar vista previa o hacer un clic directamente sobre el nombre del icono. Perdón, sobre el nombre del archivo. El resultado sería el mismo. Luego, una vez que tenemos seleccionada un documento, existe un control más donde se nos dan distintas posibilidades, algunas de las cuales ya hemos explicado. Por ejemplo, a título ilustrativo, pues sería muy interesante, por ejemplo, la opción de crear una copia, que me permitiría crear una copia, o descargar el archivo. Es decir, en ocasiones yo tengo un archivo online y necesito tenerlo en modo local, pues podría descargarlo. Y bueno, con esto hemos aprendido a realizar una serie de tareas básicas sobre los documentos que tenemos alojados en Google Drive.